geométrica. La unidad 2 es óptica geométrica. La unidad 1, en errores, no la vamos a ver, ¿no es cierto? ¿Sí? Tampoco la voy a evaluar, ¿no? ¿Sí? Vamos a empezar con la unidad 2. ¿Sí? La unidad 2 tiene que ver con la propagación de la luz, reflexión y refracción, que son los primeros fenómenos que se observaron de la luz, ¿no es cierto? Desde allá, desde 1600 aproximadamente, las leyes de reflexión y refracción, la reflexión total, espejos planos esféricos y lentes delgadas. Estos prismas y instrumentos ópticos se los voy a dejar para que lo lean ustedes del server. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con el tema de la óptica. La óptica es la rama de la física. Esta es la óptica geométrica que vamos a abordar a nosotros, junto con la mecánica de la física, ¿no es cierto? Son las ramas más antiguas que tiene la física. ¿Por qué? Porque esto no reviste demasiado. Lo único que les voy a pedir, ya pasamos, después hacemos un horario de consultas y charlas, ¿sí? No dialoguen en el chat porque yo pienso que me están preguntando, entonces yo lo estoy abriendo permanentemente. ¿De acuerdo? Y eso interrumpe la clase. Entonces decíamos que la óptica, es la óptica geométrica, que es lo que nos convoca en este momento, es una de las ciencias más, de las ramas de la física más antiguas, ¿no? Porque no revisten mayores dificultades en la matemática. ¿Está? Bien, esta es la óptica geométrica. Hacemos una cronología de la naturaleza de la luz. Allá antes del siglo XIX, la luz era considerada como un flujo de partículas emitidas por los objetos que emanaban los ojos de los observadores. Eso es lo que se creía, la concepción inicial. El primero que planteó el modelo de la luz, el modelo de partícula, fue Newton, que pudo explicar los fenómenos de reflexión y refracción. Años después aparece un señor, Christian Huygens, ¿sí?, que dijo que la luz tenía un comportamiento ondulatorio, decía que tenía una onda longitudinal. Entonces, como Huygens era un físico, pero que tenía menor peso que Newton, entonces no le creyeron. Entonces Huygens lo que hizo es demostrar desde su punto de vista de que la luz es una onda, la reflexión y la refracción que lo había mostrado Newton anteriormente. Pero eso quedó ahí hasta que aparece después Thomas Young, donde demuestra que sí, la naturaleza ondulatoria de la luz. Luego aparece Maxwell, que afirma que la luz es una onda electromagnética, ¿no es cierto?, de alta frecuencia. ¿Sí? Y por último, allá por 1905, por supuesto que pasan muchas cosas en el medio, en 1905 aparece Einstein, donde dice que, porque hasta ese momento había fenómenos que se podían demostrar y otros no, con una teoría de partículas y otra ondulatoria. Entonces aparece Einstein y dice, bueno, la luz tiene un comportamiento dual, en algunos casos como partícula y en otros como onda. Entonces ahí se terminó la discusión con respecto a la naturaleza de la luz. Nosotros vamos a ver desde el punto de vista de la óptica geométrica. La óptica geométrica tiene la aproximación de un rayo, ¿no es cierto? ¿Qué es el rayo? El rayo es una idealización que imagina la emisión de la luz en una semirrecta que nace en la fuente emisora. ¿Está? Entonces, ahí se basa la óptica geométrica. Entonces, con fórmulas simples de geometría y de matemática, podemos resolver la óptica geométrica. ¿Sí? Bueno, como decíamos nosotros, los fenómenos que vamos a abordar en este tema son la reflexión y la refracción de la luz, ¿no es cierto? Que es lo primero que pudo demostrar Newton, ¿sí?
a través de su experimento. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Tenemos la reflexión de la luz. Acá vamos a poner el lápiz. Tenemos una reflexión especular. Una reflexión especular, a lo que se llama especular, y una reflexión difusa. Nosotros nos vamos a enfocar en la reflexión especular. ¿Qué es una reflexión especular? Es cuando los rayos paralelos inciden sobre una superficie lisa y se reflejan en forma paralela. ¿Tá? Esta es una reflexión especular. La superficie es considerada lisa cuando las imperfecciones que tienen sobre la superficie son menores o despreciables con respecto a la longitud de luz, ¿no? Ejemplo, un espejo o un metal finamente pulido, ¿sí? Y una reflexión difusa, bueno, es aquella superficie bastante irregular donde los rayos que inciden en forma paralela, ¿sí?, se reflejan en cualquier dirección. ¿De acuerdo? En cambio en esto, si se proyectan paralelos, se reflejan paralelos. Esa es la diferencia. Nosotros vamos a abordar este tipo de reflexión que se llama reflexión especular. ¿De acuerdo? El estudio de la reflexión se basa en dos leyes. Una, en que el rayo incidente, la normal, y el rayo reflejado, ¿sí?, están siempre en el mismo plano. ¿De acuerdo? Y la segunda ley es que el ángulo, esta es la normal. ¿Saben lo que significa una normal, no? Una normal es una perpendicular. Esta es la superficie reflectante, ¿no es cierto? Una superficie lisa. Acá vamos a trabajar siempre en reflexión especular. Esta, la normal, significa que es perpendicular a este plano. Este plano es la superficie lisa. El espejo, por ejemplo, ¿no? Esto tiene 90 grados con esto. Entonces, el rayo incidente forma un ángulo con la normal, que es θ incidente. El ángulo que forma el rayo incidente con la normal es igual al ángulo que forma el rayo reflejado con la normal. Esas son las dos leyes de la reflexión, ¿no? Acá les puse yo acá les voy a dejar una dirección de un simulador de PET colorado. Voy a ver si se lo puedo mostrar. Denme un minuto. Que no es el único, ¿no? Ahí vamos a utilizar otros. ¿Pueden ver ahí? Sí, profe. Sí, sí. Este es el de PET colorado. Este es ¿ves? Tienen bastante aplicaciones, tiene muy lindo, ¿no? Por ejemplo, este es una fuente puntual de luz y ustedes pueden ver cómo el rayo incidente sobre... Esta es una superficie que divide dos medios con distintos índices de refracción. El rayo que incide sobre esta superficie, parte se refracta, ya vamos a ver qué es la refracción, y parte se refleja. Ahora, este ángulo, fíjense ustedes, si ponemos un transportador acá, este ángulo, que ahí sería 10, 20, 30, 40, es el mismo, 45, ¿no es cierto? Es el mismo ángulo que forma el rayo incidente con el rayo reflejado. ¿De acuerdo? Si nosotros cambiamos el ángulo, fíjense cómo se cambia el ángulo del ángulo reflejado. Lo ponemos en 30 y acá tenemos el ángulo reflejado en 30. No es la única aplicación virtual que hay. Hay otro, por ejemplo, este de GeoGebra también, ¿sí? Y este es una aplicación también que es, a ver si se los puedo mostrar.
BASCAT se llama. Esto lo pueden utilizar con un código QR, lo pueden utilizar en un celular. Miren todas las aplicaciones que tiene. ¿Sí? Todo de física y química también. Son todas herramientas que nos sirven a la hora de entender el fenómeno físico, ¿no es cierto? ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Sí, profe. Volvamos a nuestro ejemplo. Bueno, yo les dejé acá, como ustedes pueden ver, les dejé esta dirección de Colorado para que ustedes puedan experimentar con eso. Es más, le puse verificar si cumplen las leyes de reflexión, escribe tu conclusión, pero eso es a modo de práctica de ustedes. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a ver formación de imágenes en los espejos, ¿no es cierto? ¿Sí? Profe, Sí. ¿este PDF lo va a subir el aula virtual? Sí, eso le decía. Tengan paciencia porque yo había subido 2 a modo de ejemplo, pero voy a hacer uno solo con todos los temas. Gracias, perfecto. Claro. Bueno, las imágenes que se forman en los espejos, ¿no es cierto? Es cuando los rayos que parten de un objeto se reflejan o se refractan, ¿no es cierto? Luego de la reflexión o la refracción se juntan en un punto y forman una imagen. Está muy complicado eso. Cuando a la mañana se presentan frente al espejo, ven una imagen, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a describir ahora. La imagen puede ser real o puede ser virtual, pero la vamos a ver, porque también puede ser derechas, invertidas, mayores, menores, según su naturaleza, su posición o según su tamaño. Vamos a empezar a ver las imágenes, por ejemplo, en los espejos planos. Los espejos planos, como su nombre lo dice, es plano, ¿no es cierto? Este es un espejo plano, ¿sí? Imagínense ustedes, acá consideran una fuente puntual de luz. Esto es una fuente puntual de luz. ¿Sí? Una fuente puntual de luz que parte del punto A. ¿Sí? Vamos a sacar de ahí. Ese punto A dista del espejo una distancia que normalmente le llamamos P, que se llama distancia objeto. ¿De acuerdo? De ahí parten los rayos. Fíjense, parte 1, parte 2, parten 3 rayos. Cuando llegan a la superficie del espejo, ¿qué pasa? Se cumple la ley de reflexión. ¿Y cuáles son las leyes de reflexión? Y bueno, dice que el rayo incidente, acá les voy a sacar los azules, les voy a dejar que el rayo incidente forma un ángulo con la normal, igual al ángulo que forma el rayo reflejado con la normal. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, este es el observador. Este observador va a observar una imagen, pero esa imagen no va a provenir de los rayos reflejados. Fíjense, acá voy a hacer otro rayo para que ustedes puedan observar bien. Acá, supónganse que yo hago otro rayo, llega a la superficie y este se tiene que reflejar de igual modo, ahí, ¿sí? Con el mismo ángulo. Bueno, la imagen que ve este observador, ¿sí? Parece provenir. Miren que acá se ha prolongado estos rayos reflejados y la imagen se forma por la intersección de los rayos reflejados. Estos son los rayos reflejados. ¿Está bien? Esta imagen, le llamemos I, ahí se llama A', forma una distancia, esta es la distancia P, una distancia Q. ¿Sí? Una distancia Q. Esta es una distancia objeto y esta es una distancia imagen. El observador observa una imagen que parece provenir de atrás del espejo. ¿Está bien? Ahora, si se entendió eso, bárbaro. Entonces, esta es la fuente puntual, le llamamos objeto. Esta es esta distancia
entre el objeto y el espejo se llama distancia objeto. Esta es la imagen que se forma atrás del espejo y esto se llama, la distancia que forma entre la imagen y el espejo se llama distancia imagen. En este caso, fíjense que la imagen se ha formado de la prolongación de los rayos reflejados. Entonces, esta imagen se considera una imagen virtual. Una imagen virtual. ¿Y cuándo es real? Cuando la intersección de los rayos reflejados forme la imagen. Lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense que los espejos planos siempre forman imagen virtual. ¿Por qué? Supónganse que un objeto, como esta flecha, ¿no es cierto?, que está acá, que tiene una altura h, este objeto, ustedes frente al espejo. Cuando miren el espejo, parece que la imagen de ustedes parece provenir de atrás del espejo. Eso es una imagen virtual. ¿Estamos? ¿Sí? La imagen parece provenir de atrás del espejo. Fíjense que de acá, del punto B, pueden partir infinitos rayos, pero con 2 es suficiente como para ver dónde se forma la imagen. El rayo que es perpendicular al espejo se refleja por sí mismo. El rayo que incide sobre el espejo se refleja con el mismo ángulo. Este y este ángulo son iguales. ¿Dónde estaría la imagen? Bueno, de la proyección, de la intersección de la proyección de los rayos reflejados. Este es un rayo reflejado, este otro. De la proyección de esos rayos se forma el punto B, que es de donde partieron los rayos. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos B, B', acá tenemos H' y este es A'. H' es la altura de la imagen. Acuérdense que esto es imagen, que se forma de la intersección de la prolongación de los rayos. Esto es el objeto, distancia imagen. ¿De acuerdo? Fíjense que este ángulo y este ángulo son iguales, por lo tanto, estos triángulos que tenemos acá son congruentes. ¿Qué significa eso? Que H y H' van a ser iguales. ¿Qué es H? La altura del objeto. ¿Y qué es H'? La altura de la imagen. ¿De acuerdo? Distancia objeto, distancia imagen, objeto, imagen. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, se entiende bien por mi parte. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a definir otro concepto que se llama aumento lateral, M. El aumento lateral, en este caso, se da por el cociente entre la altura de la imagen y la altura del objeto. ¿Está? En este caso, de los espejos planos, este aumento lateral es igual a 1. ¿Qué significa que sea igual a 1? Que no hay ni aumento ni disminución de la altura de la imagen. ¿Está bien? ¿Sí? Supónganse que... ¿Qué significa la M, profe? Aumento lateral. ¿Sí? Ahora, fíjense, si esto es menor que 1, ¿qué quiere decir? Que este valor es mayor que este, entonces la imagen se ha reducido. Ahora, si este valor es mayor que 1, quiere decir que este valor es mayor que este, por lo tanto, la imagen ha aumentado la altura. ¿Sí? Vamos a ver los chats. No dialoguen entre ustedes, por favor. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Están sumando el grupo de WhatsApp. Bien. Ahí si hay alguna pregunta. Dale, gracias, Sebastián. Bueno, así como tenemos estos espejos planos, también tenemos los espejos esféricos. ¿Está bien? ¿Qué son los espejos esféricos? Son un tipo de espejos que son el segmento de una esfera, por eso se llaman espejos esféricos. Vamos a suponer que esto es una esfera, entonces yo saco un segmento de esa esfera, entonces a eso se le llaman espejos esféricos. Es un segmento de una esfera. Dentro de estos espejos tiene un radio de curvatura, a ver si está acá,
tienen un radio. Este es el espejo, ¿no? El segmento de un espejo, ¿no? Por ejemplo, esto está plateado. Este es el espejo. Tiene un radio de curvatura, estos son los elementos. Un centro de curvatura, un radio de curvatura. Ese es un radio de curvatura. ¿Está bien? Un radio de curvatura y un centro del espejo, que es B, vértice se le denomina. Ese vértice, ¿sí?, es el punto medio de todo este segmento de espejo. ¿Está bien? El vértice. Y este se llama eje óptico, el que pasa por el vértice y el centro de curvatura se llama eje óptico o eje principal. ¿De acuerdo? Este puntito que está acá, ya lo vamos a ver, se llama foco, ¿no es cierto? Y los elementos que tenemos es centro de curvatura, radio de curvatura, foco, vértice, eje principal. El foco, ¿sí?, entre el espejo y el foco hay una distancia que se llama distancia focal. Entre el vértice y el centro de curvatura es el radio. Vamos a ver que el foco es igual a la distancia radial sobre 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a ver cómo se forman las imágenes en este caso. Vamos a suponer imágenes de un espejo esférico. Acá. Para ver las imágenes, para formar imágenes en un espejo esférico, bastan simplemente con 2 rayos. Con 2 rayos. Sabemos que esto es de un objeto, esta flecha representa un objeto, ¿no es cierto? Este objeto tiene una altura h, ¿sí? Una altura h, bueno, h dijimos, una altura h, ¿sí? Y está ubicado entre el objeto y el centro del espejo a una distancia P, que se llama distancia objeto. Si parten 2 rayos de acá, la intersección de los rayos reflejados me va a dar la imagen. Fíjense, desde acá parte un rayo que es paralelo al eje óptico o eje principal. Cuando llega acá, fíjense que para saber, esto se cumple con la ley de reflexión, donde dice que el ángulo que incide sobre el espejo, digamos, el rayo incidente y la normal al espejo tiene que ser igual al ángulo del rayo incidente reflejado con respecto a la normal. Pero acá no tengo normal. Sí la tenemos. A ver si podemos agrandar un poquito acá. ¿Dónde está la normal esa? Bueno, el radio, por ejemplo, no, este no era, este. El radio es este. Este es el radio en ese punto. El radio en ese punto es perpendicular a la superficie del espejo. ¿Está bien? Por lo tanto, el ángulo que forma el rayo incidente con esa normal tiene que ser igual al ángulo que forma el rayo reflejado con esa normal. ¿Se entiende eso? Este es reflejado, incidente, perdón, y este es el rayo reflejado, con respecto al radio de curvatura. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Y el rayo, este es el rayo que sale paralelo, incide acá en la superficie del espejo. Este es un espejo esférico y se llama cóncavo. ¿Sí? Fíjense que el otro rayo, yo tengo uno acá y acá tengo el 2. Dijimos que con 2 rayos bastaba para formar una imagen. Fíjense que el otro rayo sale por acá, pasa por el centro de curvatura y llega hasta el espejo y vuelve por sí mismo. ¿Por qué? Porque al pasar por el centro de curvatura pasa por el radio del espejo. Entonces, al ser perpendicular al espejo acá, vuelve por su mismo camino. ¿Y dónde estaría la imagen? Bueno, este es el rayo reflejado 1 y este es el rayo reflejado 2.
la intersección de esos dos rayos reflejados me va a generar la imagen. ¿Está bien? Así, esto, lo que estamos viendo acá, si nosotros guardamos relación con una escala, se pueden dibujar. Claro. Bueno, ¿estamos? Entonces, el rayo paralelo incide sobre el espejo, siempre va a pasar por el foco. El rayo que pasa por el centro de curvatura vuelve por sus puntas. Ahora, fíjense la imagen acá. ¿Cómo sería la altura de la imagen con respecto al objeto? Sí, lo escucho. ¿El centro de curvatura de eso lo van a dar ustedes, el dato ese? ¿O cómo Sí, es? claro. Sí, claro. Perfecto. La vas a ver. La vas a ver. Bueno, ¿Estamos eso ahí? depende, ¿no? Eso depende de la incógnita que tenga el problema. Claro. Tampoco es tan fijo. O sea, imagínense Claro, en el claro, sí. más libre. O sea, todas son Claro. variables. Cualquiera puede ser una incógnita. Ahí vamos a llegar a las ecuaciones. Por ahora estamos viendo la representación gráfica. ¿Sí? Bien, bien. Consulta. Fíjense, acá vamos a ir a las ecuaciones, que no quería irme a las ecuaciones sin ver el fenómeno físico. Lo escucho. Dígame. O sea, de que los rayos reflejados, siempre, o sea, el ángulo va a depender de la normal con la que se tope, ¿no? Claro. Sí. Mira. En realidad depende de las leyes que estudiamos. Fíjate acá. Imágenes en los espejos esféricos. La construcción de imágenes se aplican dos propiedades siguientes. Dos rayos paralelos al eje principal se refleja pasando por el foco y viceversa. ¿Está bien? Si pasa por el foco, se refleja paralelo al eje principal o eje óptico. ¿Está bien? Todo rayo que pasa por el centro de curvatura se refleja por sí mismo. Esta es una ayuda en memoria que les dejo yo a ustedes para que lo que hemos hablado lo puedan leer ahí. P, que era la distancia de objeto. Q, que era distancia imagen. ¿Está bien? Y F, la distancia focal. ¿Está bien? Ahora, tengan cuidado porque hay una convención de signo, ¿no es cierto? ¿Estamos? Dice que la distancia objeto al vértice, por convenio, esto es positiva. Mayor que 0, quiere decir. La distancia imagen tiene que ver con la distancia entre la imagen y el vértice del objeto, y la distancia focal puede ser negativa o positiva, depende del tipo de espejo. Ahí vamos a ver los tipos de espejos. Las ecuaciones de los espejos no las vamos a deducir, pero las ecuaciones de los espejos es esta. 1 sobre la distancia objeto más 1 sobre la distancia imagen es igual a 1 sobre la distancia focal. Esto se puede deducir a partir del dibujo que hemos visto, pero no lo vamos a hacer acá. Y en el caso de los aumentos de los espejos esféricos, podemos decir que el aumento lateral, m, que habíamos visto hace rato, es igual a h' sobre h, o también lo podemos expresar en función de la distancia imagen, el negativo de la distancia imagen sobre la distancia objeto. ¿De acuerdo? Y acá tienen todas las variantes. Todas las variantes. ¿Qué pasa? Si la distancia objeto es mayor al centro de curvatura, ¿cómo va a ser la imagen? Bueno, esta imagen, la que tenemos acá, es una imagen, ya te atiendo, ya veo el chat, una imagen real. ¿Por qué una imagen real? Porque se forma a partir de la intersección de los rayos reflejados. A diferencia del espejo plano, que se formaba de la prolongación de los rayos reflejados. Esa es una imagen virtual. ¿Estamos? ¿Qué pasa si el objeto está sobre el centro de curvatura? Fíjense, va a generar una imagen. Perdón, seguimos con esto. Es una imagen real de menor tamaño e invertida. Fíjense que la flecha apunta para arriba y esta apunta hacia abajo. Si, esto sería si P, la distancia objeto, es mayor que la distancia del centro de curvatura, que sería el rayo. Ahora, si P coincide con la distancia radial, que es el centro de curvatura, fíjense acá, la imagen es real
invertida y de igual tamaño. ¿Tá? Ahora, si P está comprendido entre la distancia focal y el centro de curvatura, la imagen va a ser real, invertida y de mayor tamaño. Si el objeto está sobre el foco, es decir, P igual a la distancia focal, los rayos se reflejan paralelo y la imagen está en el infinito. ¿Estamos? Si el objeto está entre el foco y el vértice, la imagen deja de ser real para pasar a una imagen invertida. Fíjense que se forma por la intersección de los rayos prolongados, ¿sí? Y de mayor tamaño. Y derecha. Entonces, esta imagen es virtual, derecha y de mayor tamaño. ¿Estamos? Y este es un espejo cóncavo y este es un espejo convexo. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si es cóncavo o convexo? Depende de la panza del espejo. Ustedes pueden hacer este experimento con una cuchara, ¿sí? Si ustedes a la cuchara la ponen de esta manera, va a ser un espejo cóncavo. Y si la ponen de esta manera, va a ser un espejo convexo. Y pueden practicar a ver cómo les resultan las imágenes, ¿no? Si son mayor, son menor, si es derecha, es invertida. ¿De acuerdo? Muy bien. También acá les dejo unas pequeñas actividades. Acá también podemos utilizar una aplicación que es de internet, que se llama GeoGebra. Una aplicación que tenemos espejo cóncavo, por ejemplo en este caso, espejo cóncavo, y voy a cambiar la posición del objeto. Miren, este es el objeto. Este es un rayo que sale paralelo, se refleja por el foco. Este es otro rayo que pasa por el foco, se refleja paralelo. Y esta es la imagen. ¿Qué pasa si yo cambio la posición del objeto? Ahí voy a tratar de que llegue ahí. Bueno. ¿Qué pasa si lo pongo en el centro? Ahí, justo. ¿Qué pasa con la imagen ahí? Bueno, la imagen son de igual tamaño, ¿no es cierto? Pero nada más que esta es invertida, esta es derecha y esta es invertida. ¿De acuerdo? Así como tienen esto, tienen la del espejo cóncavo también, que pasa cómo se forma la imagen. Las ecuaciones, bueno, ahí. Fíjense que un espejo convexo forma una imagen virtual y derecha. Estos espejos es lo que suelen utilizar en los supermercados como seguridad. Un espejo convexo. ¿Por qué? Porque siempre genera una imagen derecha. No así el espejo cóncavo, que en estas situaciones, cuando las imágenes son reales, generan una imagen invertida, real invertida. ¿Puede generar una imagen virtual y derecha? Sí, pero si el objeto está entre el foco y el vértice. Esta es una imagen derecha invertida para un espejo cóncavo. ¿Sí? Otra aplicación, ponen GeoGebra, óptica geométrica y tienen todas esas variantes para analizar esta situación. Profe, ¿en qué caso se ponía la imagen virtual derecha A ver, del espejo cóncavo? Ahí te muestro. Acá. Cuando la posición, este es el objeto, ¿verdad? Cuando la posición del objeto está entre el foco y el vértice. Este es el vértice y este es el foco. Pero en ese caso nada más. Bien. ¿Cómo sería? Por su naturaleza sería virtual. Por su posición sería derecha. Y por su tamaño sería aumentado. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Si yo lo pongo en el foco, a ver si puedo ponerlo en el foco, los rayos reflejados tienen que ser paralelos. Entonces la imagen se va a formar en el infinito. ¿Estamos? Y si lo pongo en el centro de curvatura, fíjate que forma una imagen real. Bueno, ahí. Si tienen pulso ustedes a lo mejor lo pueden hacer. Una imagen real, pero invertida.
y de igual tamaño. Ahora, si yo me alejo del centro de curvatura, la imagen, ¿qué pasa? Se va haciendo más pequeñita. Sigue siendo real, invertida, pero más pequeñita. Cuando más me alejo del espejo, más pequeña se va a hacer la imagen. ¿Estamos? Ahí tienen Sí, sí. para probar toda la situación. Estas ecuaciones que nosotros tenemos acá, la ecuación de los espejos, como decimos recién, ¿qué dato le vamos a dar? Y siempre le va a faltar un dato acá para que ustedes despejen, ¿no es cierto? Le podemos dar, por ejemplo, si le damos, como decía el profe, si le damos el radio de curvatura y le damos la distancia de objeto, ahí nosotros, con esos dos datos, ustedes ya pueden sacar a dónde está la distancia imagen. Bueno, pero yo no tengo la distancia focal. Bueno, pero sí la podemos calcular. La distancia focal es R sobre 2. ¿Está bien? Una vez que ustedes tienen la distancia de imagen, pueden sacar el aumento, si es mayor, menor. Acuérdense que M, si es igual a 1, no hay aumento. ¿Está bien? Si es menor que 1, si M es menor que 1, ¿qué quiere decir? Que el objeto es mayor que la altura de imagen. Y si es mayor que 1, quiere decir que la altura de imagen es mayor que la altura de objeto. Entonces, ahí sí va a haber un aumento en el tamaño de la imagen. Acá lo pueden ver ustedes, vamos a limpiar un poquito para que se pueda ver. Acá tienen los distintos casos. Cuando el objeto está fuera del centro de curvatura, cuando el objeto está sobre el centro de curvatura, cuando el objeto está entre el centro de curvatura y el foco, cuando el objeto está en el foco y cuando el objeto está entre el foco y el vértice, que es la imagen virtual derecha y aumentada. ¿De acuerdo? Y en los espejos convexos pasa lo mismo, pero fíjense que acá en este caso, vamos a aumentar un poquito, se usan las mismas ecuaciones. Esta barrita me está molestando. Se utilizan los mismos criterios. Uno que viene paralelo. Este es un espejo convexo, la panza está para afuera. Este es cóncavo, la panza está para adentro. El que sale paralelo proviene desde el foco, se refleja desde el foco. La proyección pasa por el foco. El que va al centro de curvatura vuelve por el mismo camino. Y la imagen se forma producto de la prolongación de los rayos reflejados, de este y de este. ¿Sí? Y se forma una imagen derecha, virtual y de menor tamaño. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Estos son los espejos de seguridad que había antes, ahora ya no veo, hay muy pocos, en las esquinas de las calles había estos espejos, o en los supermercados para que el cajero pueda divisar la gente que es amiga de lo ajeno. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. No, noten ustedes que no estamos deduciendo las fórmulas, ¿no? Bien, seguimos. Bien, cualquier cosa, la próxima clase podemos sacar las dudas. Bueno, acá tienen algunas actividades parecidas a lo que puede ser un examen. No va a haber que hacer reducción de fórmulas, ¿no? Porque no se puede. No se puede hacer desarrollos en el teórico. A menos que volvamos a la presencialidad. Bueno, acá les hice un pequeño ejemplo. Marca verdadero o falso según corresponda. Leen el enunciado y marcan. Esto sería como si fuese el parcial, ¿no es cierto? O, por ejemplo, marca la opción correcta, hay un enunciado y ahí están las opciones. Esto es como una práctica. Después que ustedes lean, pueden ver si, qué es lo que han aprendido, ¿no? Un control de aprendizaje. ¿Sí? Para la reflexión especular, el ángulo de incidencia no es igual al ángulo de reflexión.
¿Qué les parece a ustedes? No es igual, ¿eh? ¿Qué les parece? Bueno, los dejo para que piensen un poquito, ¿sí? El radio incidente de un espejo plano forma es de 55 grados, con una superficie del espejo. Esta es la luz incidente. El radio incidente forma un ángulo de 50 grados con la superficie del espejo. Profe, los dos no sería que son iguales, el mismo plano. Fíjese que yo le estoy dando esto, ¿no es cierto? Si esto es 55 grados, ¿cuánto sería el ángulo con la normal? 55. No, si tienen que llegar a 90. 25. Ahora me gusta más. Si no, saquen la calculadora. ¿Estamos? Ahora, ¿y el radio reflejado cuál sería? El radio reflejado, este es el radio reflejado. El 55 para el otro. Ahora sí, un 55. Acá tiene 55. ¿Y con la normal cuánto tendría? 35. 35. Exacto. Eso. Bueno, esto es un modelo, ¿no es cierto? No quiere decir que va a salir eso, ¿no? Y acá tienen unos pequeños ejercicios también que lo pueden hacer. Un objeto de 1,5 centímetros de alto se coloca a 20 centímetros del espejo cóncavo, cuyo radio de curvatura es 30 centímetros. Entonces, fíjense que acá yo les estoy diciendo que P, que es la distancia objeto, es 20 centímetros. Y que el radio de curvatura, R, que es la distancia que hay entre el centro de curvatura y el vértice, o el espejo, es de 30. ¿Qué situación estamos? ¿En qué situación estamos ahí? Uy, se me va el tiempo. ¿En qué situación estamos? En que P va a estar acá. Si esto es 30, esto es R. Esto es R. Pucha. Bueno. Esto es R. Déjame escribir. Esto es R. ¿Sí? Y P dice que P es 20 y R es 30. Estamos en esa situación. Entonces la imagen podemos ver que va a ser mayor, ¿no es cierto? De mayor tamaño, real e invertida. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a saber a eso? Con estas ecuaciones. Fíjate vos que yo le doy como dato P, sin querer, el mismo ejemplo que les di, y R. ¿Está bien? ¿Sí? Fíjense que esta fórmula también la podemos escribir así. 1 sobre P más 1 sobre Q. ¿Y cuánto vale F? R. R sobre 2. Exactamente. Entonces esto podría quedar así como R sobre 2, fracción de fracción, por me queda 2 sobre R. También lo podemos escribir así. Es decir, esta ecuación también la podríamos escribir como 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 2 sobre R. También otra forma de escribir la ecuación de los vectores. ¿Vamos? Puede ser esta o puede ser esta en función de los datos que yo obtenga del enunciado, ¿no? Y después ya puedo calcular el aumento lateral, si es mayor, es menor o es igual, en función de las alturas de imagen o de altura objeto. Y si no tengo estos datos de altura de imagen o altura objeto, puedo calcular con la distancia imagen y distancia objeto. E incluso puedo utilizar esta proporción H' sobre H igual a menos Q sobre P, por ejemplo, para calcular la distancia de imagen. Si me da la altura de la imagen, la altura del objeto y me da la distancia objeto, puedo despejar acá distancia imagen. ¿De acuerdo?
¿Sí? Vamos a ver el chat que dice. Muy bien. Hoy estoy atrasado, 55 el rayo reflejado. ¿Va a haber un simulacro de parcial? Probablemente, vamos a ver. Si nos dan los tiempos, pues estamos medio apretados. Bueno, ¿se entendió lo que es espejo? Entonces, para resumir, ¿qué es un espejo? Para resumir, ¿qué es un espejo? ¿Cómo forman las imágenes los espejos planos? Es virtual, derecha e igual tamaño. Y los espejos esféricos pueden ser real, el cóncavo, por ejemplo, puede ser real, invertida y menor tamaño. Puede ser real, invertida y de igual tamaño. Puede ser real, invertida y de mayor tamaño. O puede ser virtual, derecha y de mayor tamaño. Todo eso en los espejos cóncavos. Y en los espejos convexos generan imágenes virtuales derecha y de menor tamaño. ¿De acuerdo? ¿Con eso estamos ahí? ¿Sí? Bien. Vamos a ver Perfecto. la parte de... Sí, lo escucho. ¿Cómo era cuando eran los espejos planos? Virtual, derecha y de igual tamaño. No hay aumento lateral. M es igual a 1. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. De nada. Fíjense que ahora vemos la parte de refracción. Entonces, a ver, resumiendo, hasta acá vimos la reflexión, simplemente vimos las leyes, vimos la formación de imágenes en espejos planos y espejos cóncavos y convexos. Ahora vamos a ver la refracción. Si ustedes me permiten, no quiero que se me vaya mucho el tiempo, pero me gustaría que mostrarles algo. Esos simuladores que yo les he mostrado son gratuitos, ¿sí? No hay... A ver si puedo mostrar esto. Fíjense, este es el rayo de luz. Esta superficie divide dos medios transparentes de distintos índices de refracción. Ya vamos a ver de qué se trata los índices de refracción. Pero fíjense, este fuente de luz puntual incide sobre este punto, esta es la normal, pero ¿qué pasa con el rayo, el haz de luz? Y parte se refracta. ¿Qué significa que refracta? Se cambia, se desvía, ¿sí? Y parte se refleja. Fíjense, si yo mido la intensidad del rayo de luz, ahí me dice 100%. Perfecto. ¿Qué pasó acá? Un 94%. Y acá, un 5,29%. Más 94,71 tengo el 100%. Entonces, este rayo de luz que incide sobre esta superficie, por ejemplo, esto puede ser aire, esto puede ser agua, parte se refleja ese rayo de luz y parte se refracta. ¿Estamos? Bueno, la refracción, si nosotros ponemos ahí el transportador, vamos a ver que la reflexión cumple con las leyes, 45, 45, y fíjense que la refracción se desvía, porque esto tiene, si esto es 45, esto es 45 también. Por lo tanto, si yo marco 45 acá, 10, 20, 30, 45, el rayo tendría que estar acá. ¿Pero qué pasó? Se desvió de la dirección. Bueno, ese fenómeno se llama refracción. ¿De acuerdo? Y va a depender del material que hay acá y del material que hay acá. Por ejemplo, en este caso, el material que hay en la parte blanca es aire y en el material que hay en la parte celeste es agua. ¿Qué pasa si yo cambio el material? Pongo agua arriba y pongo aire abajo. ¿Qué pasó con el rayo? Se desvió más. Si antes estaba acá, ahora se fue para allá. Bueno, porque cambiaron los índices de refracción de las dos sustancias. Eso también lo vamos a ver ahora. ¿Se entiende? Muy bien. Estamos cambiando pantalla, pero es necesario. Bueno, acá tenemos la refracción esa que ven.
¿Cuál es la ley que rige la refracción? Se llama la ley de Snell o ley de refracción. La ley de Snell dice que en este caso, este rayo refractado, fíjense que acá, fíjense que la prolongación del rayo sería por acá. A ver si me permite. Ese sería el rayo. Pero sin embargo se ha desviado. Esa desviación que sufrió el rayo porque pasó de un medio A a un medio B se llama refracción. Es ni más ni menos que ustedes tienen un vaso transparente, le agregan agua e introducen un lápiz. Cuando ustedes lo vean de costado, lo miren de costado, van a ver que el lápiz está quebrado. ¿Pero qué pasó? Al tener agua y aire y agua, tienen distintos índices de refracción, que normalmente se les llama con la letra N. ¿Sí? El índice de refracción es el cociente entre la rapidez de la luz en el vacío, que son 300 millones de metros sobre segundo, sobre la rapidez de la luz en el medio. Como la luz va a viajar en cualquier medio distinto al aire o al vacío, va a viajar a una velocidad menor, por lo tanto, esto tiene que ser mayor que 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y esta desviación de la luz se produce por esto, la velocidad, ¿no es cierto? En este caso, si esto es aire, el aire tiene un índice de refracción aproximadamente igual al vacío, 1. Y si esto es agua, el índice de refracción que tenemos acá va a ser mayor que 1. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz en agua va a ser mayor a la velocidad, perdón, menor a la velocidad de la luz en el vacío. ¿Estamos? Muy bien. Esta ley de refracción se conoce como la ley de Snell, dice que el índice de refracción del rayo incidente por el seno del ángulo del rayo incidente, sería este, es igual al este índice de refracción, R, por el seno de tita R, del rayo refractado. Índice del medio donde se refractó el rayo por el seno del ángulo que forma el rayo refractado con la normal. ¿Estamos? Esta es la ley. ¿Qué pasa? ¿Por qué la velocidad baja? La velocidad de la luz tiene que ver con la longitud de onda y la frecuencia. ¿Sí? Cuando la luz pasa de este medio a este medio, no cambia la frecuencia, pero sí cambia la longitud de luz. Entonces, si disminuye esa longitud de luz, también disminuye la velocidad. ¿Se entiende eso? Podríamos decir también que el seno, a ver, seno de, en este caso de B, del ángulo B, del rayo refractado, sobre el seno del rayo incidente, tiene que ver igual a las relaciones que existen entre las velocidades. La velocidad de la luz en el rayo refractado y la velocidad de la luz acá en el aire. ¿Tá? Esto también se puede escribir de esa manera. ¿Sí? Eso plantea la ley de Snell o la ley de refracción. Acá les puse que es el índice de refracción, ya lo hemos hablado, es el cociente entre la rapidez de la luz en el vacío sobre la rapidez de la luz en un medio. Como esta rapidez de la luz en el medio siempre es menor a la velocidad de la luz, esto tiene que ser mayor que 1. Pregunta. ¿Sí? Pregunta. ¿N puede ser menor que 1? Si n es menor que 1, quiere decir que la velocidad de la luz en cualquier medio es mayor a la velocidad de la luz del vacío y eso no puede pasar. Sí, te escucho. No, iba a decir eso, que no podía ser. Pero No puede ser menor que 1. Entonces Ya tiene lo que ser dijiste. esto
Exactamente, mayor que 1. ¿Estamos? Ujú. Bueno, perfecto. Acá tenemos un ejemplo, los que yo les mostraba del láser, qué pasaba si cambiamos de medio. Y acá, fíjense que en este caso el rayo refractado se aleja de la normal y en este caso el rayo refractado se acerca a la normal. ¿Cuándo pasa eso? Cuando nosotros comparamos los índices de refracción. El medio 1, por ejemplo, en el medio 1, perdón, ahí vamos a borrar, en el medio 1, en este caso, el índice de refracción del medio 1 es mayor que el índice de refracción del medio 2. Entonces, en este caso, el rayo se aleja de la normal. ¿Por qué significa que N1 es mayor que N2? Porque la velocidad en 1 es menor, acuérdense. Para que N sea mayor, la velocidad tiene que ser menor. Para que, si esto es menor, esto aumenta, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, en el agua y en el aire. ¿Sí? Entonces, cuando se da esta situación, el rayo refractado se aleja de la normal. Y en este caso, N1 es menor que N2, que es el segundo caso. En este caso, el rayo se acerca a la normal. ¿Sí? Dependiendo de los índices de refracción. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Preguntas? Abrimos 5 minutos para preguntas hasta acá. No hay preguntas. Bueno, bárbaro. Bueno, fíjense en este caso, reflexión total, le dice. Bueno, mire, acá hay agua. Es lo que estamos hablando recién. Acá hay agua. Y acá hay una superficie que también se la conoce como frontera, una superficie que divide dos medios transparentes con distintos índices de refracción. El aire tiene un índice de refracción aproximadamente al del vacío, es decir, que la velocidad de la luz en el aire viaja casi a la misma velocidad de la luz en el vacío. En realidad, este índice sería 1, si mal no recuerdo, 1,009. Es decir, hay una disminución, ¿no es cierto?, de la luz en el aire, pero como hay tanto cero acá, los consideramos 1 y no nos complicamos la vida. ¿De acuerdo? Bueno, y acá en el agua, por supuesto, este va a ser N1, y acá en el agua, por ejemplo, sería mayor que 1, ¿verdad? Si nosotros tenemos una fuente de luz acá, ¿puede silenciar el micrófono? Gracias. Gracias. Totales. Nosotros tenemos una fuente de luz acá, fíjense. Si nosotros la ponemos perpendicular a la superficie, el rayo no se desvía. Si nosotros le damos cierta inclinación al rayo incidente, como este índice N2 es mayor que N1, el rayo se empieza a alejar. Cuando le dimos cierta inclinación, el rayo se empieza a alejar de la normal, ¿no es cierto? Por esto que hablábamos hace rato. Si lo alejamos más a un ángulo límite, fíjense qué es lo que pasa. El rayo, rayo que se refractaba, no se refracta más. Si lo inclinamos a un ángulo límite, el rayo refractado sale en dirección paralela a la superficie. ¿Está bien? ¿Sí? Y si nosotros lo inclinamos a un ángulo superior al ángulo límite, un θ mayor a un θ límite, ¿sí? Lo que va a ocurrir que este rayo no se va a refractar, va a haber una reflexión total del rayo.
¿sí? Este principio lo utilizan, por ejemplo, en la actualidad, en las fibras ópticas, ¿sí? Para transmitir información a través de la fibra óptica, logrando dentro de la fibra óptica una reflexión total. Se lanza una señal que con un determinado ángulo, de manera que se logra la reflexión total dentro de la fibra óptica. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense que acá nosotros, a ver, voy a limpiar un poquito. Esto se entiende de esta manera. Fíjense. Supongamos que tenemos el θ límite para un θ límite, bueno, nada de hay un θ límite. Cuando tengamos un θ límite, el ángulo de refracción del rayo refractado va a tener 90 grados. ¿Está bien? Si aplicamos nosotros la ley de refracción de Snell, vamos a tener que este es el rayo incidente, ¿no es cierto? N del agua, en este caso, supongamos que sea agua, por el seno del θ límite, ¿no es cierto? Que sería esta situación. Esta situación. Eso va a ser igual a N del aire, le vamos a llamar, acá tiene números 2 y 1. Entonces lo vamos a poner 1. Y este es 2. ¿Sí? Seno de N del aire por el seno de 90 grados. El seno de 90 grados, ¿cuánto me da? El seno de 90 grados, si mal no recuerdo, si ustedes no me ayudan, yo creo que dice que es 1. ¿Está bien? Por lo tanto, el seno, este es el ángulo límite. El seno de θ límite, si yo quiero determinar el seno de θ límite, puedo decir que esto es igual a N2 sobre N1. ¿Está bien? Y de acá puedo despejar cuál es el ángulo límite donde el rayo va a salir paralelo a la superficie y no se va a refractar. Y yo, sabiendo este ángulo, ya si con una fuente puntual supero ese ángulo, ya sé que va a lograr una reflexión total. ¿Estamos? Muy bien. Vamos rápidamente a las lentes. Las lentes también usan el mismo principio de refracción, ¿no es cierto? Dentro de las lentes, fíjense que la lente es un medio transparente, homogéneo, limitado por dos superficies. Una de ellas, por lo menos, curva. ¿Sí? Las lentes tenemos profe, de distintas... escucho... las lentes convergentes son las que se usan, ejemplo, para los, ¿cómo se llama? Los lentes de contacto. ¿Puede ser? Sí, no, puede Sí. ser divergente también, claro, pero espera un poquito. Depende de Ahí la vamos. visión. Claro, exactamente, depende del problema que tenga, la visión. Sí. Ujú. Bueno. ¿Por qué se presenta así acá? Bueno. Muy bien. El rayo luminoso a través de la lente se refracta, ¿sí? Los tipos de lentes pueden ser convergentes o divergentes, ¿sí? Convergentes, ¿por qué? Porque los rayos, después de pasar a través de la lente, se refractan y tienden a converger en un punto. Y divergente, porque los rayos, cuando se refractan a través de la lente, tienden a diverger, ¿sí? Ahí vamos a ver el caso, ¿no? Los elementos de una lente son los centros de curvatura, acá, ¿lo pueden ver? Los centros de curvatura, C1, C2, por ejemplo, esta es una lente convergente, ¿no es cierto? Tiene un eje principal, un eje óptico, ¿sí? Que pasa por el centro de la lente, tiene
dos focos, en este caso tiene dos focos, ¿sí? Tiene dos focos y tiene distancias focales, que es la distancia que hay entre el foco y la lente. Tiene dos distancias focales. Acá vamos a tener que tener cuidado, que yo no lo mencioné, o sí lo mencioné en los espejos. Siempre hay una convención de signos, ¿no? Ahí. ¿Sí? Por ejemplo, si me da una distancia de imagen negativa en una lente, quiere decir que la imagen es virtual. ¿Sí? Bueno, esta es distancia objeto, distancia imagen, bueno, en este caso centro de curvatura, radio de curvatura, ¿sí? Las ecuaciones de los fabricantes de lentes, 1 sobre la distancia focal entre el índice de refracción de la lente menos 1. Nosotros trabajamos con lentes delgadas, donde el espesor de la lente se considera despreciable. En esta ecuación del fabricante de lentes, 1 sobre la distancia focal de la lente igual al índice de refracción de la lente menos 1 sobre la diferencia de la inversa de los radios de curvatura. La ecuación de la lente delgada es la misma ecuación que usamos para los espejos, y el aumento lateral de la imagen también es la misma que usamos para los espejos, ¿no? Las reglas convencionales, acá están la ubicación del objeto, la ubicación de la imagen, acá vamos a poner imagen. Esta imagen. Los radios de curvatura, las distancias focales y la altura, ¿no? Acá cuando son positivos, cuando son negativos, en qué situaciones son positivos, en qué son negativos, hay que respetar los signos porque si no los ejercicios no me van a salir. De todas maneras, no es por los ejercicios, sino por los principios físicos. Las imágenes, ¿cómo generamos una imagen a través de las lentes? Puede ser a través de normalmente para producir una imagen por lentes, tenemos que respetar estos rayos principales, que no son los únicos. Hay infinitos rayos que pueden partir de un objeto, pero con 3 rayos es suficiente para formar una imagen. De la misma manera que hicimos los espejos, la intersección de los rayos reflejados da una imagen real, la intersección de los rayos refractados da una imagen real, y la prolongación de los rayos refractados genera una imagen virtual, ¿sí? Acá les dejo la imagen real, es cuando está formada sobre los propios rayos. Esta imagen se puede recoger sobre una pantalla. Imagen virtual cuando están formados por la prolongación de los rayos refractados, ¿sí? Esta es la representación esquemática de una lente convergente. Por ejemplo, la lente convergente, fíjense la diferencia entre la lente convergente y una lente divergente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el espesor es mayor en el centro y menor en los extremos. En cambio, la lente divergente tiene mayor espesor en los extremos y menor en el centro. ¿De acuerdo? La lente convergente, cuando los rayos se refractan a través de él, tienden a converger en un punto. Y la divergente tienden a divergir de ese punto, ¿no? Fíjense, en este caso, esta es una representación esquemática. Si es lente convergente, se le hace la flechita así, y si es una divergente, la flechita se hace hacia afuera. ¿Está bien? Esta es una representación esquemática. Fíjense, acá tenemos un objeto, acá hay una distancia objeto, ¿no es cierto? Acá hay un foco, el foco de la lente, ¿sí? Yo les quería mostrar acá cómo se trazan los rayos principales para formar imagen. Por ejemplo, de acá del punto B vamos a sacar un rayo que es paralelo
al eje principal, ese rayo se va a refractar a través de la lente y va a pasar por el foco. ¿Sí? El rayo 2, que va a pasar por el foco, se va a refractar y va a salir paralelo al eje principal. Y el rayo 3, que es el rayo que pasa por el centro de la lente, no se desvía. La intersección de los 3 rayos me va a determinar dónde va a estar ubicada la imagen. ¿Sí? En este caso, ¿cómo sería la imagen? La imagen, en este caso, es real, porque se forma detrás de la lente, real. Es invertida. ¿Y cómo es el tamaño? Aparentemente, por el dibujo, es de menor tamaño. ¿De acuerdo? Siempre, según su naturaleza, virtual o real, según su posición, derecha e invertida, y según su tamaño, mayor o menor. En este caso, la imagen real se va a producir detrás de la lente y una imagen virtual se va a producir del mismo lado donde está el objeto. Por una convención siempre ponemos el objeto, una convención, por una sana costumbre, ¿no? Para no complicar mucho los signos, ponemos el objeto del lado izquierdo. ¿Sí? Y consideramos esta distancia positiva. Bueno, las lentes divergentes, como yo les decía, fíjense que el rayo 1, este es el rayo 1, llega a la lente y se refracta, es divergente, parece provenir desde el foco, ¿sí? Los focos, las distancias focales en este caso son negativas, en esta lente convergente las distancias focales son positivas, acá se cambian de signo, usan las mismas ecuaciones. ¿Cómo se llama? El segundo rayo es el que pasa por el foco, que es este es el segundo rayo, tiene que apuntar al foco opuesto, ¿sí? Cuando se refracta sale paralelo al eje, y el tercer rayo es el que pasa por el centro de la lente, que no se desvía, ¿no? Entonces fíjense que los rayos, cuando se refracta a través de una lente divergente, parecen divergir de ese punto, ¿no? Y la intersección de la prolongación de los rayos refractados me da la imagen. En este caso, la imagen es virtual. ¿Por qué? Porque se forma del mismo lado de donde está el objeto. Es virtual, es derecha, ¿sí? Es derecha, apunta al mismo lado, y menor tamaño. De menor tamaño. ¿Está? Acá le puse imagen virtual y vertical y de menor tamaño. ¿Estamos? Sí. Normalmente, fíjense que el ojo es una cámara fotográfica por excelencia, que es lo que me preguntaba la compañera. ¿Sí? Acá es donde se forma la imagen del ojo. Y a veces nosotros necesitamos concentrar, por ejemplo, la imagen para una persona que tiene miopía o hipermetropía. Nosotros necesitamos formar la imagen acá, y a veces la imagen se forma atrás por un problema del cristalino que tenemos acá, que es una lente convergente. Si se forma atrás de donde se puede receptar la imagen, necesitamos una lente convergente para que pueda converger la imagen y formarla antes. ¿Está bien? Y si tenemos el problema que se forma antes la lente, ponemos una lente divergente para que la imagen se forme donde se tiene que formar y se pueda observar bien la imagen. ¿Está? Presbicia, astigmatismo, son los problemas del ojo. Presbicia, astigmatismo, hipermetropía, miopía, ¿no es cierto? La miopía y la hipermetropía se pueden solucionar con lente, ¿no es cierto? La presbicia es un problema de un músculo del ojo que se da después de los 40 años,
y que viene acompañado con miopía o hipermetropía, ¿sí? Después tiene astigmatismo, daltonismo. ¿Cómo se llamaba? Sebastián, ayúdame, el que deforma las letras, por ejemplo, una F la puede ver I. Bueno, se me fue la... ¿Antimatismo es esa? Antimatismo, claro, sí, que deforma las letras, exactamente. Bueno, esos son También, los usos de la lente. También deforma la luz. También O sea, como que se ve el deforma. destello. Exactamente. Bueno, y con estas lentes con estas lentes, tanto la convergente y la divergente, que se usan las mismas ecuaciones, pero hay que tener cuidado con las fórmulas, ¿no es cierto? Porque las distancias focales en esta lente convergente son positivas y las distancias focales en esta lente son negativas. ¿Está bien? Pero las fórmulas son iguales, solamente hay que respetar los signos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, y ahora no quiero cansarlos mucho. Abrimos unos minutos de debate y después, si no, le damos un poquito de recreo hasta que empiecen con la parte práctica. ¿Sí? Sebastián, ¿querés que lo dejemos conectado a este Zoom? Sí, ¿O vamos vas a hacer un Meet? No, un esta clase vamos a continuar por este mismo Zoom, pero Dale. después ahí en la misma clase les voy a dar el Zoom para la clase que viene. Perfecto. Así ya lo tenemos armado por separado, por las dudas vos necesitas usar este en otra oportunidad. Total, yo también No, porque este es exclusivo para el 1H20 y el 1H9. Los alumnos siempre se van a conectar, que están en el aula virtual en el enlace, se van a conectar todos los sábados por este mismo link. Profe, recuerde también que la clase que viene es feriado. ¿Qué clase que viene es 24? A ver. Tengo acá el 27 Semana Santa, pero no sé si usted... Sí, Semana Santa, sí, eso no se hace. La clase de Semana Santa no. Ah, ya la semana que viene es Semana Santa, ¿no? A ver, pero yo tengo acá el calendario que me dice... A ver, No, déjame profe, ver. la otra es Semana Falta Santa. otra semana. Ah, otra. bien, la del 3 de abril. A ver. Me parece.